levantar un ministerio de intercesión. No quiere levantar, por supuesto, tenemos un grupo en la iglesia. Tenemos mi hermana Claudia, que son la gente de la secreta. Sí, son los que están atrás, que nadie conoce, pero que a través de sus oraciones nosotros miramos muchos milagros en la iglesia. Es un respaldo. Amén. Son los invisibles, los intercesores, pero Dios quiere levantar una cultura de intercesores. Dios quiere que todos nosotros caminemos con una espada todo el tiempo, y que esa espada nosotros la estemos tomando en nuestras manos y usándola por otros. Que nos pongamos en una brecha por la gente. Les comentaba al principio que estuvimos orando, que estuvimos intercediendo, que estuvimos clamando. Mi vecindario va a cambiar en el nombre de Jesús. Mi vecindario va a cambiar. Los testigos de Jehová van a cambiar en el nombre de Jesús. Se van a volver testigos de Cristo. Los alcohólicos van a cambiar. Se van a embriagar, pero del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Nosotros estamos ahí para traer una transformación a nuestra comunidad. Amén. Jesús es el intercesor por excelencia. Romanos capítulo 8, verso 34. Dice la Biblia en el nombre de Jesús: Cristo Jesús es el que murió. ¿Cuántos dicen amén? Mas aún el que también resucitó, gloria a Dios. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cristo Jesús es el que murió por ti. Amén, por nuestros pecados. Pero también es el que resucitó. Y el Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo, el Espíritu que resucitó a Jesús, también nos resucita a nosotros. Pero además, dice la Biblia, está sentado a la diestra de Dios. Amén. Amén. Pero también intercede por nosotros. O sea, Jesús está en una brecha todo el tiempo. Jesús se vistió como nosotros, con un cuerpo de carne y hueso. Fue tentado, sintió la debilidad de un cuerpo humano. Él sabe lo que padecemos, Él nos conoce, Él nos ve en nuestros momentos difíciles, Él sabe, Él está intercediendo por nosotros. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo el hombre, Jesucristo el justo. Hebreos 7:25 dice: por lo cual, amén, dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Cuántas veces intercede Jesús? Siempre. Dice Juan 2:1, dice: abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Cuando hablamos de brecha, una brecha, hermanos, es un lugar donde nosotros nos ponemos al mismo nivel de las personas por las cuales estamos orando. Los que son padres aquí saben lo que es orar por un hijo. Sabe que si el hijo está sufriendo, nosotros estamos sufriendo. Es más, quisiéramos tomar su lugar. Ese es el sufrimiento, eso es una brecha. Quisiéramos, nuestras oraciones son verdaderamente, hermanos, con compasión, desgarradoras. Clamamos desde adentro porque estamos intercediendo. Jesús se puso en la brecha y murió por nuestros pecados y sufrió la cruz. El que intercede tiene que sufrir. Saber que esas personas que están allá afuera sin Jesús, tu familia, mi familia que no conoce a Jesús, si un día mueren, no se van a ir al cielo. Si un día mueren, no van a tener vida eterna. Si un día mueren, van a ir al infierno, donde es el lloro y crujir de dientes.
Saber que ahora están pasando ya un infierno, porque nosotros lo vivimos y sabíamos cómo era una vida sin el Señor. Entonces Dios nos está llamando a tener un corazón de intercesores, un corazón en la brecha, un corazón sensible. Yo voy a seguir orando, Señor, hazme sensible, Señor. He sido sensible con personas que amo, con personas que quiero. Yo me he puesto a llorar con el dolor de la gente que amo, pero quiero llorar con el dolor de la gente incluso que ni siquiera conozco. Quiero que la intercesión penetre en mi corazón, que no me dé como que nada está pasando, ver la necesidad que otros están viviendo. Dice la Biblia que Moisés era un intercesor. ¿Cuántos dicen amén? Intercedía continuamente por el pueblo. Dios le dijo un día: voy a destruir este pueblo, ya me colmaron la paciencia. Imagínense a Dios ya con la paciencia colmada, hermano. Ya me tentaron 10 veces, le dijo Dios. Los voy a matar. Voy a destruirlos. Moisés, no te preocupes, te voy a hacer un pueblo mejor, un pueblo nuevo. Estos rebeldes los voy a matar a todos. Imagínense al Señor. Y Moisés, intercediendo, le dice: ¿cómo vas a hacer tal cosa? ¿Qué van a decir de ti? Que solo los sacaste de Egipto para matarlos en el desierto. ¿Cómo va a quedar tu nombre, Señor? Moisés intercediendo. Moisés poniéndose en la brecha, no por gente buena. Y el Señor escuchó su intercesión. El Señor le dice: bueno, Moisés, está bien, te voy a dar todo lo que te prometí. Van a entrar en la tierra prometida, los voy a hacer entrar a todos. Pero una cosa, yo no voy a ir con ustedes, voy a enviar a mi ángel. Y Moisés le dijo: no hay trato, Señor. Diga conmigo: no hay trato. Y él le dice: si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Quiero al pueblo, pero no solo quiero al pueblo, quiero tu presencia, Señor. Quiero tu presencia, Señor. Amén. Se pone en la brecha por ellos, intercede por ellos, y aún así le dice al Señor: Señor, no hay trato, yo no puedo caminar sin ti. Yo te digo, hermano, no salgas de tu casa sin Dios. No salgas de tu casa sin Dios. Dobla tus rodillas. Hermanos, que yo madrugo mucho. A mí me toca salir a las 5 de la mañana. Hermano, pon tu despertador a las 3:30. Pastor, está loco. ¿Quieres la presencia de Dios o no la quieres? Barato no es, hermano. Hay que pagar un precio. ¿Nos gustan las cosas buenas, sí o no? ¿Nos gustan las cosas caras, sí o no? Pague un precio. Va a tener que buscarlo, hermano. David dice: temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? En la Biblia hay una batalla. ¿Cuántos han tenido batallas aquí? ¿Cuántos han visto batallas de su familia? ¿Cuántos han visto las batallas de sus hermanos? ¿Cuántos han visto las batallas de sus hijos? Y en las batallas se necesitan dos tipos de personas. Y esto es la iglesia. El que va al frente, yo les decía del grupo de intercesión de la iglesia. Ustedes quizás oyen que yo menciono a hermana Claudia y al resto de los hermanos ni los conocen, pero muchas de las cosas que nosotros pasamos, vemos esos servicios gloriosos, es porque hay gente que se ha puesto a orar. Esto le pongo el ejemplo de la iglesia. Muchas de las cosas que le pasan a mis hijos, lo voy a decir así, amén, es porque la pastora y yo oramos por ellos. Muchas de las cosas que le pasan a tu familia es porque tú te levantas temprano e intercedes por ellos. La intercesión es como poner el cuchillo a calentar y después ponerlo sobre la mantequilla. Amén. Las cosas ya suceden sencillas porque la intercesión, hermano, es como calentar o poner en el fuego el cuchillo. Lo demás va a pasar fácil.
En Éxodo capítulo 17, verso 8, vamos a ver algunos aspectos de la intercesión. Dice: después vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escoge algunos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado con la vara de Dios en mi mano. Josué hizo como le dijo Moisés y salió a pelear contra Amalec. Moisés y Aarón y Hur subían a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel vencía. Pero cuando él bajaba su mano, vencía Amalec. Como las manos de Moisés se cansaban, tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Moisés se sentó sobre ella, mientras Aarón y Hur sostenían sus manos, uno de un lado y el otro del otro. Así se mantuvo firme sus manos hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Haz de cuenta que es el día a día. A veces se levantan enemigos, ¿sí o no? ¿Alguna vez se le ha levantado un enemigo? Levante la mano. Diferentes. Y el hecho de que nosotros oremos en la mañana muchas veces no evita que tengamos un enemigo en el día. Pero nosotros vamos bien armados. Amén. Estuvimos preparados. Y entonces se levanta Amalec, dice que se levanta en Refidim. Curioso, porque Refidim es un lugar de descanso. Refidim es donde el pueblo llegó, hermano, y también el pueblo murmuró ahí. Porque las aguas de Mara, porque las aguas eran amargas, ¿se recuerda? Porque a veces descansar y tomarnos un tiempo de ocio, como decimos, sirve para pecado. A veces nuestra autocompasión, autocomplacencia. A veces, hermano, es que ya oramos mucho, ya muchos servicios, hermano. No descanses, hermano. Tu descanso sea en el Señor. Ya no mucho les gustó. Es mejor Chetulul, hermanos. También Dios le va a dar para que vaya a Chetulul, no se preocupe. Pero se levanta Amalec, dice, a pelear contra Moisés. Y Moisés le dice a Josué: escoge hombres para que salgan a pelear. Amén. Y le dice: contra Amalec. Y Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Él le habló a Josué, le dijo: escoge hombres y salgan a pelear, porque yo voy a estar en la cumbre, yo voy a estar en el monte, yo voy a subir ahí, la vara de Dios va a ir conmigo, yo voy a estar intercediendo por ustedes. Ustedes salen a pelear, pero yo voy a estar orando y la vara de Dios va a estar conmigo, porque la vara de Dios es la presencia de Dios en nosotros. La vara de Dios es la autoridad con la que Dios te inició. La vara de Dios es cuando el Señor dijo: pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. No voy a interceder en mi carne, voy a interceder en autoridad, voy a interceder en poder, voy a interceder en el poder del Espíritu Santo. Es diferente cuando tú te subes, hermano, a orar en tu carne, te cansas, no duras ni 5 minutos ahí. Cuando tú subes lleno del Espíritu Santo y vas a romper, los primeros 5 minutos tal vez van a ser duros, y le vas a dar otros 5 y otros 5, cuando sientes ya pasó 1 hora. Y le dice: tu vara, la vara de Dios va a estar en mi mano. Iglesia, vamos a causar un despertar en esta ciudad, un cambio en Villanueva, un cambio en Guatemala, por la oración, por la intercesión, por la llenura del Espíritu Santo, por el poder de Dios en nosotros. No importa cuántos años tienes, hay unos que salen a pelear y hay otros que subimos a orar. Yo tengo 56 años, casi 57, 56 y medio, dejémoslo ahí. Honestamente, hace 30 años
o 25 o 26 años que tiene la iglesia. Si alguien es de los viejos aquí, algunos ni habían nacido, sabe la fuerza que yo tenía para orar, para danzar y para gritar. De verdad. Yo llegué a una iglesia y dije, puchica pastor, usted salta puro venado. Es verdad, tenía la fuerza. Ahora yo necesito darle, hoy hicimos media hora, 5 minutos al pastor Josué, 5 minutos a la pastora Regina, 5 minutos a Jaime, 5 minutos a José. Yo necesito que Esmeralda ore, que Claudia ore. Yo no puedo hacerlo solo, ni lo quiero hacer solo. Amén. Antes estaba más pollo, más joven pues. Teníamos esa fuerza. Ahora, hermano, necesitamos, hermano, la cooperación de otros. ¿Están aquí o no están aquí? Y dice que Moisés sube, pero no sube solo. Uri y Aarón suben con él. Y esto es tremendo, hermano. Esto, si usted no lo puede ver tan sencillo como lo está diciendo la Biblia, no hay forma de explicárselo. Esto no es revelación. Cuando las manos de Moisés se cansaban y las bajaba, Amalek prevalecía, el diablo prevalecía. Pero cuando las manos de Moisés, hermano, estaban firmes, estaban levantadas, Josué prevalecía, el diablo no prevalecía, el diablo no prevalecía. Cuando se unieron y comenzaron a orar. Tienes una familia. Y si no la tienes allá, la tienes aquí. Tu oración en unidad puede cambiar las cosas. Él hubiera podido dejarnos a cada uno en su rinconcito. No, él hizo una iglesia, una congregación. Él nos bendijo con una familia. Tenemos una familia de apellidos y tenemos una familia en la fe, somos nosotros. Hermano, nuestra unidad puede cambiar las cosas, puede transformar a los hijos, puede sacarlos de los vicios, puede romper cadenas en el nombre de Jesús. Mientras las manos de Moisés se mantenían firmes, Josué prevalecía contra Amalek. Pusieron una piedra, Moisés se sentó en ella, detuvo Ur de un lado, Aarón de otro, estuvieron firmes sus manos y se las sostuvieron hasta que Josué deshizo a Amalek. No vamos a dejar de orar hasta que saquemos al diablo de la familia, hasta que saquemos al diablo de los jóvenes, hasta que saquemos al diablo de los matrimonios, hasta que saquemos al diablo de la ciudad. No vamos a dejar de orar, no vamos a dejar de interceder en el nombre de Jesús. Hay Josués que están peleando afuera, pero necesitan nuestra intercesión, necesitan nuestra oración. Podemos tener un departamento de intercesión. No, hermano, ya lo tenemos. Hermana Claudia me dijo antes de que empezara, pastor, yo voy a estar orando por usted. Yo sé que siempre está orando por mí. Generalmente anda el pastor Francisco conmigo, yo sé que él está orando por mí. Yo voy a brechas como Esquipulas, que es un lugar tradicionalmente de idolatría, de mucha cosa de ocultismo. ¿Sí? Yo no voy solo. Yo aviso también. ¿Están aquí o no están aquí? Hermano, nosotros tenemos la victoria cuando nosotros nos levantamos en intercesión. La victoria de Moisés sobre Amalek nos enseña cómo nosotros podemos obtener la victoria. Número 1, no podemos evitar que se levanten enemigos. Todo el trayecto de Israel en el desierto, bueno, hasta el día de hoy ha sido de guerra. La ventaja que nosotros tenemos es que Jesús nos entregó a un enemigo vencido. Pero tenemos que estar constantemente estableciendo la victoria de Jesucristo y recordándole al diablo que somos del equipo ganador, no del equipo perdedor.
Porque el diablo es un mentiroso y está convenciéndote de que tú eres un perdedor. ¿Por qué hay tanto desánimo en la iglesia? Porque la gente le cree al diablo. ¿Cómo está, hermano? Desanimado, hermano. ¿Cómo está, hermano? En la lucha. Usted sabe, hermano, las luchas que hay. Sí, sé de las luchas, hermano, pero también sé de las victorias que hay. Sé que es mayor el que está con nosotros que el que está con ellos. Sé que son más los que están con nosotros que los que están ahí afuera. Número 2, es tiempo de pelear. Pero no pelees con tus fuerzas. Se levanta el enemigo y dice cáncer. Amén. Se levanta la iglesia y dice, por las llagas de Jesucristo hemos sido sanados y curados. Tienes que pelear. Vamos a ver si puedo darles bien este testimonio, pero es público, lo puede buscar. La pastora Dodie Austin murió esta semana. Si no estoy mal, murió de 91 años. La hermana Dodie es de la iglesia Lakewood, una de las iglesias, si no es que la más grande de Estados Unidos. Congregan 50,000 personas cada domingo. Su hijo Joel Austin es el pastor. Cuando ella tenía, ahí es donde no estoy seguro si es 42 o 48 años, le diagnosticaron cáncer. Era muy famoso ese testimonio porque el pastor Harold era muy cercano y fue de los primeros testimonios que yo escuché. Cuando tenía esa edad, le diagnostican cáncer y ella está, hermano, en el tratamiento y la llevan a la sala de operaciones y ella tiene una fe que decide creerle a Dios y se baja de la camilla y le dice a los médicos y declara, dice, no voy a morir, voy a vivir. Y regresa a su casa y se pone a interceder con su familia. Hermano, el cáncer se fue, vivió 91 años, 40 años después murió al tiempo que tenía que morir, porque se aferró a la vida. Porque sabía que Dios contesta, que Él está vivo, que Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos, que Él sana, que Él restaura, que Él levanta, que Él hace milagros, que Él todavía multiplica panes y peces, que no estás viniendo a un culto religioso, veniste a encontrarte con el Dios vivo y verdadero. Me siento en los 80 con tanta luz moviéndose, hermano. No va a ser que me salga un pasecito ahí. Veniste a encontrarte con el Dios vivo y verdadero. Aférrate a tu milagro. Los coreanos son famosos, se los compartía. Son famosos por las montañas de oración. Montañas de oración. Fuimos nosotros a un retiro hace unos años, ya bastantes años, en San Bernardino, en California. Y tenían los coreanos tenían un campo de retiros ahí y conocí sus cuevas de oración, literalmente cuevas, donde entran ellos. Pero como en las iglesias no pueden tener cuevas, tienen unos cuartitos muy, muy pequeños. Quizás tendrán 1 metro por 1,5 y se encierran ahí hasta que tienen una respuesta de Dios. Dios está vivo, hermano. Señor, me voy a encerrar ahí hasta que tú me respondas. Tu palabra dice, clama a mí y yo te voy a responder. Y voy a clamar y clamar y clamar hasta que tú me respondas. Y hermanos, salen con milagros. Milagros extraordinarios. Nosotros no tenemos muchas cosas porque no nos gusta pagar el precio. Yo digo, debemos de tener la fe de Abraham, que escuchó la voz de Dios y salió a lugares desconocidos porque obedeció esa voz. Eran desconocidos para él, pero no para Dios. Dígale al que está al lado suyo, tú no los conoces, pero Dios los conoce. Amén. Que Dios nos dé la fe de Isaac. Amén. Que se sometió a la autoridad de su padre. Cuando Dios le habló a su padre, ni siquiera le habló a él.
para sacrificarlo, para matarlo en aquel altar. Dejó que el papá lo amarrara. Él estaba listo a morir. No salió huyendo, no aventó a Abraham, no salió corriendo. Él era mucho más rápido, tenía 15 años. Pero se sometió a la autoridad de su papá. Y cuando él estaba listo para matarlo, el ángel le dijo: no, 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 le gritó: no lo mates. Abraham, he visto que amas a Dios. Pero Dios se glorificó en Isaac, porque Isaac obedeció, porque oyó la voz de su padre, que oyó la voz de Dios. Y todos sabemos la vida de Isaac. Cuando había hambre en la tierra, sembró en un lugar donde no debía nadie haber, lógicamente nadie debía sembrar, era árido, y ese año cosechó al 100 por 1, se hizo muy rico, se hizo muy poderoso. Los filisteos le tenían envidia. Amén. Hermano, te estás acercando al trono del Dios Todopoderoso. No te estás acercando, hermano, a un lugar donde a veces pueden pasar cosas, no, donde pasan cosas. Diga conmigo: unidad. Dios les dio la victoria. Para un tiempo como el que estamos buscando, necesitamos un tiempo de santidad. Santidad. Sin hipocresía. Sin hipocresía. Genuinos. En el camino van a haber ataques, estamos intercediendo. Tu matrimonio va a tener problemas, van a haber discusiones. Tienes que confrontarlos, tienes que llevarlos al altar. Van a llegar dardos de envidia, de celos, tienes que llevarlos al altar. Todo lo que tú estés viviendo, con lo que tú no estés cómodo, tienes que llevarlo al altar. Tienes que santificarte, hermano. Vas a hacer un depósito donde el Espíritu Santo va a ser morada. Tienes que santificarte. Yo creo en la gracia de Dios. Y por la gracia de Dios estamos aquí. Amén. Pero no puedo yo vivir aferrado a como estoy en la gracia de Dios, puedo seguir pecando y venir al altar, pecando y al altar. No. La Biblia dice que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y dice que sin santidad nadie verá a Dios. ¿Tienes un problema con tus papás? Resuélvelo. ¿Tienes un problema con tu esposa? Resuélvelo. ¿Tienes un problema con tu esposo? Resuélvelo. ¿Tienes un problema con tus vecinos? Resuélvelo. Tienes que venir delante de Dios como un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse. ¿Quiere evitarse problemas de verdad en su vida? Métase a orar, métase a orar, métase a orar. Hay cositas que pensamos nosotros que no merecen traerlas al altar. Porque sentí algo, pero no es tan malo, hermano. No, me incomodó, lo tengo que traer. Lo tengo que traer. Yo tengo una lucha con los carros en la carretera. Tengo que traerlo al altar todos los días. En serio, soy vulnerable delante de ustedes. No le voy a decir qué dije. No, hoy fue una mala palabra. Ayer mismo lucho con eso, hermano. Tengo que traerlo al altar. Es un área que tengo que traer al altar. No puedo decirle: oh, hermano, aquí está predicando alguien que no se equivoca. No, sí, en serio. Y la pastora me lo dijo. Tú tenés problemas al manejar. Y eso que solo fue uno. Viera cuando no está. No es cierto. Es verdad. Son pequeñas cosas, pero yo tengo que traerlas delante de Dios. Y si son grandes, las tengo que traer delante de Dios. Porque yo quiero que Dios se glorifique en mi vida. Yo quiero que Dios se glorifique en la iglesia. Yo quiero que Dios se glorifique en la ciudad. No puedo, hermano, pasar por alto estas cosas. La intercesión, hermano, necesita santidad.
Pero no crean, entonces mejor no intercedo, no. La vida cristiana necesita santidad. Pero como estamos hablando, hermano, de intercesión, de una cultura de intercesión. En Estados Unidos hubo un avivamiento, le llaman el primer despertar. Es famoso el predicador en Nueva York, Charles Finney. No sé si lo digo bien, pero Charles Finney. Charles G. Finney. Carlitos Finney, hermano. Y este hombre de Dios, se saben tantas cosas que pasaban cuando este hombre predicaba, que era tan fuerte la presencia de Dios cuando este hombre predicaba, que la gente de los alrededores era tocada por el Espíritu Santo y se arrepentía y venían a Dios y recibían milagros. Pero detrás de él había un hombre que a los 46 años un pastor lo despidieron, Daniel Nash. Daniel Nash era un pastor que podríamos decir que fracasó en el ministerio porque lo despidieron, porque estaba viejo, porque ya era muy monótono su mensaje, no sé. Pero Daniel Nash se unió a Charles Finney y comenzó a ser su intercesor. Él llegaba 3, 4 días, a veces semanas antes, donde Charles Finney iba a predicar, y cuando el otro llegaba, predicaba, caía la gloria de Dios, hermano, y se convertía todo el mundo. Cambiaban la atmósfera del lugar, se cerraban cantinas, habían transformaciones sobrenaturales en ese tiempo. Estuvo más o menos 10 años con él y murió. Después que murió, el ministerio de Charles Finney no fue el mismo. A Daniel Nash nadie lo conocía, pero era su intercesión la que hacía que la gloria de Dios descendiera. De repente no vamos a aparecer en ningún libro de la historia como Iglesia Shai Villanueva, ni andamos buscando eso, pero vamos a hacer que esta ciudad cambie en el nombre de Jesús, que vidas sean transformadas por la intercesión, por el tiempo que nosotros estamos buscando a Dios. Hermano, yo no sé cuántas personas oraron para que mi familia cambiara, para que yo fuera cambiado, pero alguien oró, de eso sí estoy seguro. Dios nos está llamando a eso, a interceder, a seguir cerrando bares en Villanueva, a seguir cerrando puntos de drogas. Dice la Biblia en Hechos capítulo 3, famoso el pasaje, que Juan y Pedro iban al templo a la hora de la oración. Diga conmigo, la hora de la oración. Amén. Era la hora novena. Eran exactamente en nuestro horario las 3 de la tarde. Ellos iban constantemente a orar, y cuando iban a entrar a la puerta que se llamaba La Hermosa, había un hombre ahí parado. Perdón, no estaba parado. Había un hombre mendigando que nunca se había parado. Y el hombre los vio como queriendo recibir algo de ellos. Una limosna, una moneda. Pero ellos le dijeron: míranos. Ya no te vas a esconder, hermano. La gente afuera te tiene que ver. Porque a veces, hermano, no me mire a mí. Bien, míreme a mí porque yo cargo algo adentro. Míreme a mí porque yo estoy lleno del Espíritu Santo. Míreme a mí porque lo que yo cargo puede cambiar su vida. ¿No están aquí o no están aquí? Y fijó en ellos sus ojos. Ellos le dijeron: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y lo tomaron de la mano y le dijeron: levántate en el nombre de Jesús de Nazaret. En este tiempo, hermano, van a haber muchos que están caídos, que están en el suelo, que están deprimidos, que están enfermos, pero la presencia de Dios en tu vida los va a levantar. No, levante la mano, yo estoy profetizando. No eres uno más, no eres alguien que va a pasar desapercibido. Eres un hombre, eres una mujer lleno del Espíritu Santo, que está para levantar al caído, que está para restaurar al oprimido, que está para romper cadenas, que está para levantar en el nombre poderoso de Jesús. Dios te va a usar, iglesia. Dios te va a usar. No importa la edad que tengas. No importa si somos como Daniel Nash, que nadie nos va a ver.
pero que nuestra oración va a hacer que la gloria de Dios descienda. Es un tiempo, es un llamado, hermano. Es un llamado a la iglesia, es un llamado a nosotros, es un llamado a Iglesia Shai Villanueva. ¿De dónde son ustedes? De Guatemala. ¿Y qué es que te preguntan? Ah, y eso es México. Nosotros pensamos que Guatemala es la última Coca-Cola del desierto. Todos nos conocen, hermano. De Guatemala. De una ciudad llamada Villanueva. Y puede ser la más insignificante de todas. Puede ser la más insignificante de este país. Porque cuando yo voy a Esquipulas, cuando yo voy a Xela, cuando yo voy a Huehue, cuando voy a San Marcos, cuando voy donde voy, hacen bromas con Villanueva. De verdad. Aprovechando vos que sos de Villanueva, no nos conseguís un radio, me dicen. Yo les digo, reprendo, les digo. Villanueva es tierra bendita. Es tierra deseable, es plantío de Jehová, es tierra de avivamiento. Dios nos puso en Villanueva porque Dios se va a glorificar en esta ciudad. Dios se va a glorificar en esta ciudad. Vamos a ser protagonistas de un cambio. Vamos a dar testimonio de que orar cambia las cosas, cambia las atmósferas, cambia una ciudad marcada como ciudad roja, en un paraíso para la gloria de Dios, en una tierra de avivamientos. Estás en el mejor lugar. No pienses mudarte, que aquí Dios te va a usar. Dele más fuerte ese aplauso al Señor. No vendemos radios, no vendemos celulares robados, ni compramos. Ni compramos. No compramos nada robado. ¿Están aquí o no están aquí? Hermano, Dios nos está llamando a un tiempo de santificación, un tiempo de intercesión. En Éxodo capítulo 30, ahí voy cerrando, dice la palabra de Dios que Dios le dio indicaciones a Moisés para Aarón y sus hijos. Verso 17. Y dice, ellos son, los hijos de Moisés, de Aarón, perdón, son los sacerdotes. Ellos son los sacerdotes, los que van a entrar a ministrar a la presencia de Dios. El sacerdote es un intercesor. El sacerdote entraba con la sangre de los animalitos y es donde estaba el arca de la presencia de Dios. Y él rociaba la sangre, pasaba el incienso, él hacía todo el ritual. Pero entonces él como intercesor, como mediador, como alguien que sacrificaba por los pecados del pueblo, Dios le dice, a Aarón y a sus hijos les lavarás las manos y los pies para que no mueran. ¿Están aquí o no están aquí? Ya me la pusieron. A Aarón y a sus hijos les lavarás las manos y los pies para que no mueran. Tenían que presentarse santos delante de Dios. ¿Por qué? Porque ellos eran intercesores. Tú eres un intercesor. Tuvimos 30 minutos de intercesión, fue glorioso hoy, de verdad. Y como Daniel oraba, como Nehemías oraba, confesaban los pecados, confesamos los pecados. Porque tenemos que estar limpios, hermano. Y cuando ellos entraban, era el privilegio, ellos entraban y entraban donde estaba el arca, la presencia de Dios. Tenían un encuentro con Dios. Nadie tenía ese privilegio. Pero los que tenían el privilegio tenían que saber cómo entrar. Y tú puedes entrar. Y tú vas a entrar por la sangre de Jesucristo. Amén. Hermanos, como les decía al principio, Dios nos quiere dar la victoria. ¿Por qué estamos orando? Estamos orando porque el Señor nos llene. Queremos su presencia. Queremos cerrar la puerta
Él dice en Mateo 6, dice, cuando oren, oren así. Entren a su cuarto, entren a su aposento, entren a su recámara y cierren la puerta. ¿Cuántos cierran la puerta? Amén. Muchas de las cosas que Dios hizo en mi vida, mi sala no tenía puerta. Solo era una sala que tenía el piso rajado, que salían hormigas del piso, que las columnas de la casa estaban apolilladas porque eran de madera. Pero cuando yo entraba a orar ahí, Dios descendía a ese lugar. Descendía. En esa pobreza, Dios descendía. Yo me arrodillaba ahí, hermano. Nuevito, no era pastor, era miembro de una iglesia. Llegué a ese lugar, llenaba la gloria de Dios, llenaba la gloria de Dios. Hice oraciones que fueron después tan poderosas en mi vida. No es que le cuente lo que pasó con alguien más, lo que pasó en mi vida. La salvación de mi mamá, la salvación de mis hermanos. Oraba por mis amigos. Me metí en ese lugar, hermano, y ahí yo me olvidaba de todo. Dios estaba ahí. Un día le dije, Señor, yo no quiero mover ni un dedo de esta mano, porque eso fue lo que el Espíritu Santo me guió. Pero quiero que cambies mi vida, que cambies mi situación, que cambies mi situación económica. Hermano, a la semana, Dios está abriendo una puerta muy grande en mi vida. Una semana. Una oración. Si no hubiera orado, si no hubiera sacrificado, también madrugaba a trabajar. También trabajaba en la zona 12. Me iba en bus, tenía que adelantarme, hermano, a mi tiempo para poder orar. Yo entiendo todo, hermano. No te estoy hablando de todo de los libros, te estoy hablando de mi vida. La oración eficaz del justo puede mucho. Dios cambia nuestras vidas. ¿Cuántos han sido cambiados por la oración aquí? Él no ha terminado, hermano. Yo creo que con el primero que tenemos que pelear es contra nosotros. Y romper eso, hermano, ay, es demasiado temprano. Ay, hermano, me voy a cansar. No, Él dice que da fuerzas al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Que los jóvenes flaquean y se cansan, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Diga conmigo, nuevas fuerzas. Y levantarán las alas como el águila, y correrán y no se cansarán, y caminarán y no se fatigarán. Dios te va a aumentar las fuerzas, tendrás nuevas fuerzas. Tu oración cambia las cosas. Tu oración te cambia de casa. Tu oración, hermano, transforma a tu familia. Tu oración salva a tu familia. Tu oración te sana. Tu oración te cambia los diagnósticos. Amén. Empezábamos a restaurar nuestra relación, no restaurarla como que se había roto, sino regresó el doctor Nolan a la iglesia. Él es jovencito con Gerardo, ¿verdad, Gerardo? Venían al grupo de jóvenes y después lo dejamos de ver. En eso se convirtió en médico, recibió una especialidad y nos apareció un día. Pero justo cuando él estaba apareciendo, yo estaba en medio de un diagnóstico, de un electro. Ya me habían dado un par de golpes en mi corazón. Esa es canción, no va. Y tenía el diagnóstico y tenía y era de Tecniscan. Y cuando vino el doctor y le conté, yo estaba en oración, estaba muy asustado. Una tarde domingo, yo llegué después de la iglesia, me senté en el sillón, hermano, y mi corazón hacía así. Por ratos se detenía, por ratos más fuerte. Y al siguiente día hice el examen y salió el electro. Estuve orando un mes y apareció el doctor Nolan y me dijo, pastor, hagámoslo de nuevo.
Y lo hicimos de nuevo y no había nada. Entonces estaban los dos, no, haga otro. Lo hicimos de nuevo y no había nada. No, es que puede ser que el cambio, bueno, vamos a tecnicar, no había nada. Y la historia queda marcada cuando tú tuviste, pero Dios puede cambiar la historia cuando tú intercedes. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Una oración puede cambiar las cosas. Aleluya. Hoy vamos a tener la cena del Señor, pero yo quiero que nosotros, ahí donde está usted, cierre sus ojos.